Buenas noches. Hemos pasado esta etapa, a pesar de la pandemia, esta etapa siempre bella, de inicio de la última etapa del año, con los encuentros familiares alrededor del Día de Acción de Gracias. Y Acción de Gracias porque nos abre a un nuevo momento que nos encamina al cierre del año, que es Adviento. Y les saludamos desde la Iglesia Presbiteriana El Cordero de la ciudad de Miami, para juntos reflexionar alrededor de esta nueva etapa, de este nuevo momento que nos lleva a la Navidad y a despedir el año 2020. Seguramente muchas personas, si tuvieran una maquinita del tiempo disponible, y no sé si ustedes recordarán esa película, La Máquina del Tiempo, que al uno montarse en ella y mover una palanca, rápidamente uno recorría días, meses y años hacia adelante. Y al menos todo el mundo quiere que ya pase este año, pero faltan semanas y hay que vivir un día a la vez. Y a cada día le basta su afán. Así que sean bienvenidos a En Diálogo con la Palabra en Adviento, que es un tiempo de espera. Por lo tanto, esta época de Adviento, que hemos iniciado el 29 de noviembre como primer domingo de Adviento, significa esperanza. Una palabra bella con un significado bello para todo tiempo y todo lugar. Y el Adviento es esperanza, porque al caminar sobre estas semanas de Adviento hasta el día 25 de diciembre, Adviento va desde el 29 de noviembre al 24 de diciembre, el 25 de diciembre en Navidad. Mientras usted y yo vamos caminando por estos días, lo hacemos como que estamos esperando algo o alguien. A veces no sabemos con certeza qué esperamos o cuál es la razón de nuestra esperanza. El camino para que esa esperanza se concrete incluye aceptar construir con Dios y esforzarnos para vivir en paz. Las enseñanzas bíblicas que encontramos en la primera carta de Juan a la iglesia, que hemos estado viendo en estas últimas semanas, con excepción del Día de Acción de Gracias, nos ayudan a cumplir ese objetivo.
de andar por un camino de esperanza, construir con Dios la vida y esforzarnos en esa construcción por vivir en paz. Pero Primera de Juan, capítulo 2, versos del 18 al 26, nos menciona a los enemigos de la esperanza. Y nosotros vamos a leer este texto confiados en la iluminación de Dios al leer su palabra. El Espíritu de Dios nos mantenga en comunión con Él y su palabra en el nombre de Cristo. Amén. Juan en su carta dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan ustedes en ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Esta es la palabra eterna de Dios y por eso alabamos al Señor. Antes de continuar, es importante que usted se ubique en el término anticristo. En el término anticristo. Porque anti significa opuesto o sustituto. Por lo tanto, el término anticristo es lo opuesto o que sustituye a Cristo. Esto es importante. Anticristo es lo que se opone o sustituye a Cristo. Y con esa claridad del término, usted va a ver una aplicación amplia en la realidad nuestra.
en su vida. Porque la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué en nosotros, qué en la vida, cómo nosotros podemos llegar a ser opuestos a Cristo? ¿Y qué cosas en la vida que llevamos están orientadas a sustituir a Cristo en nuestra existencia? Y con esa claridad vamos a la esperanza, porque el planteamiento que Juan hace es la definición en este capítulo que hemos leído, estos versos, de los enemigos de la esperanza. Si estamos esperando, vamos a ver lo que esperamos. Porque la esperanza solo es posible a través de la paz, el gozo, el amor, la fe que nos trae Cristo Jesús. Contrariamente a lo que muchas personas que no tienen la experiencia personal, este encuentro con Jesucristo o Cristo Jesús, que lo llena de nueva vida, esa nueva vida trae paz, gozo, amor, fe. Y ese es el camino en el cual se hace posible la esperanza. Fíjense, la esperanza no es una vana ilusión, se hace posible, se construye por Cristo Jesús, quien nos da paz, gozo, amor y fe. Por lo tanto, la esperanza para nosotros, lo confirmamos hoy en el 2020, en este fin de año, en este último mes del año, es Cristo Jesús. Y esa confirmación viene por la certeza que nos da la palabra de Dios. Cuando dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Así escribió Pablo a los colosenses. Porque Cristo Jesús es la esperanza, pero esa esperanza que es Cristo es posible porque Cristo es la luz del mundo. El camino, la verdad y la vida. Nuestra paz. De la vida abundante, Él es el camino. Estos meses y estas semanas, hasta en medio de la pandemia, se siente una alegría diferente. Y es lo que ha hecho que muchos millones de personas viajen en estas fechas a sus lugares de nacimiento o donde tienen a familias acá en Estados Unidos y en otros países. Porque es una etapa en la que nos llenamos de esperanza, pero a veces la fuente de esa esperanza no es lo suficientemente firme,
no nos da la suficiente certeza de que Dios está con nosotros. Y eso solo es posible a través de Cristo. Por lo tanto, una primera definición positiva es la esperanza que viene de Cristo y que permanece en nosotros a través de nuestro reconocimiento de que Cristo es nuestra esperanza de gloria eterna. Y en momentos en que damos gracias a Dios, lo hacemos con esperanza de que todo mejore. Damos gracias a Dios y le pedimos a Dios: Señor, provee para nuestras necesidades. Señor, danos salud. Señor, sana a nuestros enfermos. Señor, levanta al caído. Señor, endereza nuestra nación. Señor, aclara nuestras mentes. Saca toda angustia de nuestro corazón. Y esos ruegos, como resultado de la esperanza en Cristo Jesús, nos permiten a nosotros los cristianos esperar con alegría. Y nos preparamos espiritualmente en esta época para celebrar a Jesús, cuyo nacimiento humano nos abrió la senda de una esperanza orientada a la vida eterna, desde el aquí y el ahora de cada uno de nosotros. Y si Adviento es preparación, lo más cercano a ese término de prepararnos es el de una madre en gestación a punto de dar a luz. Esa preparación al dar a luz, para dar a luz a su bebé, lo vive con alegría y expectativa el padre y toda la familia. Todos los que están alrededor de esa madre y de ese padre. Con esa alegría y con esa expectativa, nosotros vivimos estas semanas de Adviento. Pero solamente lo pueden hacer aquellas personas en Cristo Jesús, los cristianos. Otros confunden el Adviento, no quieren hablar de eso, y hasta hay hermanos y hermanas cristianos que les parece que es un término y una época que no tiene sentido. Pues les digo que para todo se necesita preparación en esta vida. Para cualquier board, para cualquier certificado, para cualquier registración, para cualquier estudio, usted necesita preparación. Para recibir un papel necesita haberse preparado. Para celebrar la Navidad con sentido, existe esta preparación que es el Adviento, el tiempo
de espera, con esperanza. Pero Juan en su carta nos llama la atención a una realidad. La esperanza nuestra tiene enemigos. Y Juan personaliza a ese enemigo. Es decir, los llama anticristos. Personas que niegan que Jesús es Cristo. Quien niega a Cristo Jesús, niega al Padre que le envió. Por lo tanto, esa persona no puede decir que tiene al Padre. Y ahí está el texto bíblico que acabamos de leer. Hay muchas interpretaciones a veces trasnochadas acerca del anticristo. Algunos dicen que es un sistema sociopolítico específico, un líder religioso o determinado líder político. Juan, sin embargo, nos habla de la realidad de personas que, aunque eran parte de la iglesia, en realidad no pertenecían a ella, porque si lo hubieran sido, permanecerían en la iglesia. Según Primera de Juan 2:20. La medida que confirma que pertenecemos a la iglesia es que permanezcamos con fe en el Hijo y en el Padre, de quienes viene la promesa de vida eterna. Primera de Juan 2:24-25. Por lo tanto, en este tiempo que hemos iniciado de Adviento, camino a la Navidad, convierta su esperanza en realidad. Permanezca en comunión con el Padre y el Hijo. Afírmese usted en la fe en ellos, en Dios el Padre y en Jesucristo el Hijo. Esa fe cristiana lo debe llevar a congregarse y participar de ese grupo multiplicador de la esperanza, porque la esperanza se multiplica como se multiplica la desesperanza donde quiera que llega. Pero Juan eleva la autoestima de los que se congregaban en la iglesia y habían permanecido en la fe en el Padre y en el Hijo como un grupo multiplicador de la esperanza en Cristo Jesús. Y en Dios el Padre, y ese grupo multiplicador es la iglesia. Donde quiera que la iglesia se reúna. En el nombre del Padre, de Jesucristo el Hijo, y del Espíritu de Dios, Espíritu del Hijo y del Padre y del Hijo. Pero los enemigos de la esperanza nuestra en Cristo Jesús no son solos seres humanos. Si vamos al término, al significado del término anticristo, oposición, lo que se opone o sustituye a Cristo, ahí entra la depresión nuestra.
el estado de ánimo, la carencia de entusiasmo, la desconfianza en Dios que pasa por nuestra creciente desconfianza en que el ser humano no puede llegar a aceptar el llamado de Dios y convertirse en una nueva criatura, en una persona que nace de nuevo por la fe en Cristo Jesús. El enemigo de nuestra esperanza en estos días hacia la celebración de la Navidad es nuestra ansiedad. Nuestra ansiedad por la vacuna, nuestra ansiedad que produce dificultades económicas, la ansiedad que produce la pandemia, la ansiedad respecto al cambio de gobierno, es decir, lo que va a empezar en enero 20 del 2021. Enero 20 del 2021. ¿Qué va a suceder a partir de esa fecha? ¿Cómo se va a encarrilar la nación y cada uno de nosotros en ella? Personas cambiando de trabajo, personas haciendo cosas nuevas, personas que ya se están preguntando cómo viene el 2021. Pero vivir esa ansiedad, esa desconfianza en Dios, esa desmotivación, la falta de ánimo y esa esclavitud en la que nos mete la depresión emocional, nos convierte en nuestros propios enemigos, en los enemigos de nuestra esperanza, en la vida eterna que viene con Cristo Jesús, enviado por el Padre para cumplir la misión de Dios. De esto se trata el Adviento. Dios les guarde y bendiga en Cristo Jesús. Amén.